Si hay alguien aquí que se opone a esta unión, puede hablar ahora o callar para siempre. Apenas terminó la frase, todo el salón se sobresaltó. Yo me opongo, gritó Isabela Morales, de tan solo 8 años de edad, justo en medio del altar, con el rostro enrojecido y el celular apretado en su pequeña mano morena. Todos se quedaron petrificados. La orquesta se detuvo, las personas perdieron el habla. Algunos hasta dejaron caer sus copas. El ambiente festivo desapareció al instante. Padre, si no hablo ahora, nadie volverá a escucharme jamás, expresó Isabela, temblando, pero decidida. Era la hija adoptiva del empresario minero, deteniendo la boda más comentada de Guadalajara frente a todo el mundo para revelar lo que nadie quería escuchar. La novia, Carmen Vázquez, fingió que era una travesura infantil. Intentó mantener una sonrisa forzada, pero su mirada ardía de furia. El padre, Ricardo Morales, no sabía dónde esconderse. Parecía haber recibido una bofetada. El salón, repleto de gente adinerada e influyente, se convirtió en audiencia de una novela en vivo. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde donde nos escuchas. Esto nos ayudará mucho a seguir trayendo más historias como esta. Esto no es cosa de niños, es lo que ella me hace a mí. Sí, Isabela soltó, mirando fijamente a la novia sin pestañear, como quien ya no soporta más tragarse las humillaciones. Los invitados se codificaban susurrando, grabando todo. El lujo de las flores y las luces de repente se volvió insignificante ante el valor de una niña cansada de sufrir en silencio. Nadie imaginaba que esa ceremonia elegante se convertiría en semejante escándalo. Isabela levantó el celular y habló en voz alta. Tengo pruebas de todo. En ese momento, el silencio se hizo aún más profundo. El padre se quedó sin saber qué hacer. Las miradas se clavaron en la niña, que parecía crecer ahí mismo, enfrentando a todo el mundo. Y mira, si crees que ya has visto dramas de telenovela, espera a ver lo que esta niña va a revelar. Ese altar, antes escenario de sueños y promesas, se convirtió en campo de batalla en el momento en que Isabela soltó ese grito que nadie esperaba. La niña temblaba de pies a cabeza, pero no soltó el celular. El sacerdote, que nunca había pasado por una situación así, se puso pálido como la cera. Los invitados, acostumbrados a reírse de todo, ahora solo podían mirar a la niña como si hubieran visto un fantasma. Nadie sabía dónde meterse. Carmen, la novia, hasta intentó fingir que era normal, pero el veneno se le escapaba por la comisura de la boca. Y Ricardo, el padre empresario, parecía haber recibido un golpe en el pecho. No sabía si abrazar a su hija o pedir disculpas a todos los presentes. La verdad, después de tanto tiempo oculta, decidió aparecer ahí frente al altar en el momento más importante de la vida de muchas personas. La fiesta de lujo que costó una fortuna y tenía todo para ser el evento del año, se convirtió solo en telón de fondo para un drama que ni el guionista de telenovela más atrevido se habría animado a escribir. Las flores caras, la alfombra roja, los arreglos de cristal, todo eso se volvió pequeño ante la voz de Isabela, que finalmente rompió el silencio de quien solo quería ser escuchada. Padre, estoy hablando ahora porque nadie nunca me escuchó de verdad. Hoy es la única oportunidad que tengo. La niña temblaba, pero miraba firme, encarando a cada adulto ahí como si dijera, ahora van a tener que escuchar. El valor que salió de ella no tenía precio. Era la última carta de quien ya había sufrido callada demasiado tiempo, cargando humillación en el pecho mientras todo el mundo fingía no ver. El silencio se volvió un personaje aparte. Era tan pesado que se podía sentir el corazón de la gente latiendo en la garganta. Los músicos de la orquesta intercambiaron miradas nerviosas, sin valor ni para ensayar un acorde. Hubo gente que comenzó a sudar frío. Otros se quedaron solo con el celular apuntando, grabando para publicar después. Pero ahí nadie quería perderse nada. Era como si todo el mundo ya supiera que ese momento iba a cambiar la vida de mucha gente. Isabela, agarrando el celular con fuerza, parecía pequeña, pero en ese instante era la única adulta de verdad en medio de esa multitud que nunca tuvo valor para hablar. Carmen dio esa sonrisa amarilla típica de quien quiere hacerse la inocente, pero la máscara ya se había agrietado. Es solo nerviosismo de niña, gente. ¿Quién no ha pasado por eso? Intentó disimular mirando de reojo a su madre, que solo se cruzó de brazos con cara de hastío. Pero Isabela ni se inmutó. Miró a su padre y dijo de nuevo, bien alto, para no dejar
dejar dudas. No es nerviosismo, padre, es lo que ella me hace. Solo yo sé lo que paso. La frase cortó el salón como una navaja. La gente ya no sabía si mirar a la niña o al celular esperando que la bomba explotara de una vez. Y fue ahí que mucha gente se dio cuenta de que la historia era seria. El sacerdote respiró hondo, intentando retomar el control, pero ya era demasiado tarde. El ritual se volvió caos. La frase «hable ahora o calle para siempre» nunca tuvo tanto sentido como en ese momento. La mirada de Isabela era de desesperación, pero también de fuerza, la fuerza de quien ya no aguantaba más ser invisible. Ricardo, el padre, se quedó ahí parado, atrapado entre su hija y la mujer que creía conocer. Sintió el peso de años de silencio, de cenas frías, de noches sin preguntas. El lujo perdió todo valor ante el grito de verdad de una hija que solo quería justicia. Era imposible fingir que no estaba pasando nada. Los invitados comenzaron a moverse en sus asientos, unos avergonzados, otros ya sintiendo que ahí había algo mucho peor que chismes de salón. El aire se puso pesado, se podía cortar con cuchillo. A la gente rica le encanta el escándalo de otros, pero odia cuando la suciedad aparece dentro de casa. La boda, antes motivo de orgullo, se convirtió en espectáculo de vergüenza. E Isabela, aun siendo solo una niña, tenía a todo el mundo en la palma de su mano, lista para mostrar lo que es valor de verdad. Solo quiero que todo el mundo escuche lo que tengo que decir. No es justo que pase por todo esto callada, expresó sin miedo. Al lado del altar, la nana Esperanza observaba todo desde lejos, conteniendo el llanto. Ella siempre supo lo que pasaba, pero nunca tuvo valor para enfrentar a la patrona. Ahora veía en la niña la fuerza que a ella le faltó. Habla, Isabela, no dejes que nadie te calle, pensó, alentando en silencio. Y ahí, en silencio, sabía que estaba a punto de ver a la niña cambiar el rumbo de su propia historia y tal vez de toda la familia. La fiesta, que debía ser el día más feliz de la vida de Carmen, se convirtió en su peor pesadilla. Nadie podía predecir lo que iba a pasar de ahí en adelante, pero todo el mundo ya sentía que la boda nunca más sería igual. El ambiente de escándalo ya estaba formado, los celulares filmando, las tías cuchicheando, los tíos queriendo desaparecer. Todo el mundo ahí sabía que a partir de ese momento nada quedaría oculto. Tengo pruebas, padre. Tengo todo grabado aquí en mi celular. Yo no inventé nada, solo grabé para que nadie diga que soy mentirosa, Isabela afirmó, agarrando el aparato con tanta fuerza que parecía parte de ella. El gesto mostró que la niña estaba más preparada para la vida que muchos adultos ahí. Y en ese instante la verdad ganó voz. Era la voz de quien se cansó de ser humillada, se cansó de esperar justicia y decidió buscarla sola. El sacerdote pobre se quedó solo mirando, tratando de entender si continuaba la ceremonia o lo dejaba todo y se iba. El salón se convirtió en tribunal. Cada mirada era un juicio. Nadie sabía ya quién era villano, quién era víctima, quién era solo figurante. La verdad es que en ese altar todo el mundo tenía alguna culpa, unos por actuar, otros por omitir, pero solo Isabela tuvo valor para hablar en voz alta. El altar, decorado para ser escenario de final feliz, se convirtió en escenario de redención, de valor, de una niña que no aceptaba más ser invisible en su propia casa. Carmen, viendo todo desmoronarse, intentó apelar. Esto es cosa de la nana. Ella le metió ideas en la cabeza, gritó casi llorando de rabia, pero nadie le creyó. La gente solo miraba a Isabela esperando más, y ella no decepcionó. Nadie me mandó grabar. Grabé porque nadie cree lo que digo. Si me quedaba callada, iba a seguir sufriendo sola, pero hoy decidí no callarme más. Habló emocionada, mientras las lágrimas corrían. Con cada palabra, el valor de la niña aumentaba y el miedo de los adultos también. Todo el mundo sintió el golpe. El altar, que debía ser símbolo de amor y unión, se convirtió en escenario de justicia popular. A partir de ese momento, cada persona ahí entendió que ninguna fortuna protege contra la verdad. Hoy es el día de que todo el mundo escuche lo que nunca quiso escuchar. Isabela dijo, mirando a la multitud sin bajar la cabeza. Era el comienzo de una revolución dentro de la propia familia y nadie sabía dónde iba a parar aquello. Pero una cosa era cierta, nadie iba a salir de ahí igual que como entró. La boda del año se convirtió en el escándalo del siglo e Isabela era el nombre que todo el
mundo iba a recordar. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era de miedo, era de respeto. La niña había conseguido lo que mucha gente grande nunca tuvo: valor para enfrentar al mundo entero si fuera necesario. Y ahí, frente a todos, Isabela mostró que la dignidad no tiene precio, que el valor no se compra y que la verdad más temprano o más tarde siempre aparece. La historia de esa boda había cambiado para siempre, pero lo que nadie imaginaba era lo que vendría después. Mientras afuera la gente solo pensaba en fiesta, dentro del camerino el ambiente era otro. Carmen Vázquez arreglaba el velo frente al espejo, pero su cara era pura arrogancia. Isabela, ya vestida con el trajocito infantil, fue llamada aparte por la propia novia, que no perdía la oportunidad de dejar un mensaje venenoso. Mira acá, mocosa, hoy vas a sonreír bonito en el altar, ¿entendiste? Si se te ocurre llorar, te vas directo al cuarto oscuro y sin cenar. ¿Me escuchaste bien?, le susurró, apretando fuerte el brazo de la niña. La amenaza fue dicha bajito, pero el impacto fue enorme. Isabela bajó la cabeza tratando de contener el llanto, mientras Carmen alisaba el vestido con las uñas tan afiladas como las palabras que acababa de lanzar. El ambiente parecía asfixiar. Dolores, la madre de la novia, solo observaba de brazos cruzados, mirando la escena como quien cree que la humillación educa. Hay que tener mano firme, hija mía. Los niños solo aprenden así, opinó, sin el menor peso en la conciencia. Con cada frase dura, Isabela sentía el corazón apretarse. Agarraba el bolsillo con fuerza, guardando el único escudo que tenía, el celular. Ahí estaba la prueba de todo, pero el miedo era tanto que parecía imposible respirar. Esperanza, la nana, notó la manera extraña de la niña e intentó acercarse. Ella sabía lo que pasaba entre bastidores, pero el valor para enfrentar a la patrona aún no había aparecido. Solo quedaba rezar en silencio. El olor de perfume caro mezclado con laca dejaba el aire aún más pesado. Carmen se acercó al oído de Isabela, la voz fría como piedra. Si abres la boca, te rompo el celular en tu cara y encima digo que todo es mentira tuya. ¿Entendiste? No pruebes mi paciencia hoy. La niña sintió la mano sudar, pero agarró el aparato aún más fuerte. Sabía que esa era la única oportunidad de mostrar la verdad, pero el miedo al castigo era demasiado grande. Carmen volvió al espejo como si nada hubiera pasado, arreglándose el labial y sonriendo a su propia imagen. Solo ella sabía la verdad detrás de esa sonrisa de fiesta. La preparación para la boda se convirtió en una especie de tortura psicológica. Isabela miraba a los lados, buscando un rostro amigo, pero solo veía gente demasiado ocupada con su propio reflejo para notar el dolor de una niña. Carmen, siempre arrogante, disparaba órdenes todo el tiempo. Quédate quieta, no toques nada, no ensucies mi vestido. Y la niña, pequeña en medio de tanto lujo, sentía la soledad aplastar aún más fuerte. El ruido de los tacones, el tintineo de las joyas y los cuchicheos de envidia hacían del camerino un lugar donde no había espacio para cariño o comprensión. El miedo y el veneno reinaban ahí como dueños absolutos de ese escenario de mentira. Mientras tanto, afuera, la gente ni imaginaba lo que estaba pasando. La nana Esperanza, aunque con miedo, se quedó observando cada movimiento, tratando de guardar en la memoria los detalles de ese teatro de horror. En un momento rápido, se agachó y habló bajito al oído de Isabela. Si duele mucho, recuerda que la verdad siempre protege. No sueltes ese celular por nada. La niña intentó sonreír, pero solo logró mover la cabeza. Esa era la única chispa de esperanza en medio de tanta opresión. El celular, más que un aparato, era el pasaporte hacia la libertad que soñaba conquistar algún día. La escena que las fotos oficiales mostrarían después sería de pura elegancia. Novia impecable, madrina sonriente, niña arregladita. Pero detrás de la lente, la verdad era otra. Lo que nadie sabía era que, mientras todos preparaban las sonrisas para el álbum de familia, Isabela preparaba el valor para enfrentar al mundo. Carmen, preocupada solo por la apariencia, poco sabía que su veneno estaba siendo grabado para que todo el mundo lo oyera. Cada palabra dura, cada amenaza, cada gesto de desprecio quedaba registrado en la memoria de la niña y ahora también en el aparato escondido en el bolsillo del traje. Las amenazas continuaron hasta el último minuto. Hoy no vas a arruinar mi día, ni pienses en hacer cara fea en las fotos, ¿entendiste? Y si lloras, ya sabes. Carmen apretó el hombro de la niña una vez más, dejando
dejando claro quién mandaba. El corazón de Isabela latía tan fuerte que parecía querer salir por la boca. El miedo era real, pero la gana de justicia era aún mayor. Sabía que nadie ahí la iba a ayudar si las cosas salían mal. Entonces decidió apostar todo a su propio valor. Era todo o nada, y esta vez el silencio no iba a ganar. En el camerino, cada palabra era un cuchillo invisible cortando los sueños de Isabela. Carmen no economizaba en veneno. Deja de hablar de tu madre muerta, niña. Aquí, en esta casa, la que manda soy yo. Si abres la boca vas a ver. La niña sintió una rabia crecer en el pecho, pero se contuvo. No podía mostrar debilidad. Contuvo las lágrimas, se tragó el dolor y se prometió a sí misma que nadie más iba a callar su voz. Y en el fondo comenzó a nacer un valor nuevo, diferente de todo lo que ya había sentido. Algo estaba cambiando dentro de ella y esta vez era en serio. Dolores, desde lo alto de su arrogancia, aún intentó dar su opinión. Los niños tienen que aprender a obedecer, Carmen. No te apegues. La educación es a sí mismo. Pero nadie ahí sabía del verdadero infierno que Isabela pasaba. Solo ella conocía el sabor de la soledad, el miedo de cada noche, las ganas de desaparecer para no sufrir más. El celular era la última esperanza, la única arma contra tanta maldad. Con cada amenaza, las ganas de mostrar todo al mundo solo aumentaban. Y sin darse cuenta, la niña comenzó a transformar el miedo en fuerza, la tristeza en valor. Era solo cuestión de tiempo hasta que la verdad saliera a la luz. Afuera, los músicos ensayaban, las luces se encendían, la fiesta seguía. Nadie tenía idea del drama que se desarrollaba en el camerino, pero ahí, lejos de las miradas curiosas, Isabela ya sabía lo que tenía que hacer. Era ahora o nunca. Y con el corazón en la mano, se juró a sí misma que no iba a ser más víctima. El velo, el labial y el veneno de Carmen serían derrotados por la voz de una niña cansada de sufrir. Y así, mientras el mundo sonreía para las fotos, Isabela preparaba el grito que iba a cambiar el rumbo de esa boda y de toda una familia. El silencio pesado del salón se rompió definitivamente cuando Isabela miró a los ojos de su padre y con un gesto firme puso el dedo en el botón de reproducir del celular. Grabé porque nadie me creía. Habló con la voz embargada, pero llena de valor. El audio resonó en los altavoces. Eres un estorbo. Quédate en el cuarto y no arruines las fotos. Era la voz de Carmen, fría como hielo, sin una gota de compasión. El shock fue inmediato. Todo el mundo miró asustado, como si no creyera lo que estaba oyendo. La palabra muerta salió cortante. Deja de endiosar a esa muerta. Aquí la que manda soy yo. El salón de lujo tembló y el terciopelo de las sillas pareció perder el brillo. Hubo invitado que soltó el vaso al momento, otro que se llevó la mano a la boca. Dios mío, salió bajito, pero fue general. Ricardo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. El rostro se puso pálido y ya no sabía dónde meter la cara. Carmen intentó disimular, pero la mirada de furia no se lo permitía. Sabía que de ahí en adelante nada más iba a ser secreto. Dolores, la madre de la novia, intentó salvar a su hija con esa vieja excusa. Montaje barato, gente. Eso es invención. Pero nadie le hizo caso. El ambiente era de vergüenza colectiva, como si todo el mundo ahí hubiera sido parte del teatro que ahora se caía a pedazos frente a todos. Los sonidos del salón desaparecieron. Hasta la orquesta, que normalmente se metía en todo, ahora solo miraba atónita, sin valor para tocar una nota. El sacerdote, perdido, cerró el micrófono y se escondió detrás del libro, como si estuviera rezando para desaparecer de ahí. Isabela continuó firme, aunque con las piernas temblando. Sabía que era ahora o nunca. Ella siempre hablaba mal de mi madre, padre, siempre. Y soltó otro audio. Aquí la muerta no manda. Esta vez todo el salón sintió el golpe. Gente rica, todo el mundo en shock. Era una verdad pesada, difícil de escuchar, pero imposible de ignorar. Las reacciones fueron diversas. Unos no sabían si mirar a Carmen, a Ricardo o a la niña. Otros solo se quedaban esperando el próximo audio, como si vieran el mayor escándalo de la historia de la familia Morales. Carmen apretó el ramo hasta casi destrozar las flores. Dolores bufó, tratando de encontrar palabras que salvaran a su hija, pero nada venía a la mente. La gente, que antes solo quería ver ostentación, ahora quería saber hasta dónde llegaba ese escándalo. La novia, que soñó toda la vida con ese día, veía su propio castillo desmoronarse piedra por piedra, palabra por palabra, en altavoz para que todo el
el mundo oyera. Isabela se sintió pequeña al principio, pero al ver la reacción de la gente, se dio cuenta de que su valor era más grande que el miedo. Nadie me creía, entonces grabé todo, dijo, la voz casi desapareciendo, pero llena de verdad. El audio rodaba, cada frase siendo un cuchillo, cada palabra arrancando un pedazo del teatro de la familia. La niña, por primera vez, sintió que estaba ganando. El rostro del padre, antes siempre distante, ahora estaba tomado por una mezcla de culpa y espanto. La mentira fue expuesta, desnuda, cruda, imposible de esconder. Era el tipo de verdad que no vuelve más al armario, no importa cuánto traten. Los invitados, que hasta entonces solo hablaban de dinero y ostentación, ahora solo conseguían cuchichear sobre el valor de una niña que puso la verdad afuera, costara lo que costara. Era como si el lujo hubiera perdido el sentido ante el dolor real, la humillación pública, el pedido de socorro que se quedó años escondido en los rincones de la casa. Carmen, que siempre tuvo respuesta para todo, ahora solo conseguía defenderse con gritos. Eso es mentira. Los niños inventan cosas, todo el mundo lo sabe, pero el audio seguía, desmontando cualquier intento de negar. La fuerza de la verdad era mayor que cualquier excusa gastada. El ambiente se puso pesado. Las personas se movían inquietas en las sillas, algunas con vergüenza, otras sintiendo que estaban viendo algo demasiado grande para ignorar. El sacerdote no sabía si cerraba la boda o abría una sesión de terapia colectiva. Esperanza, la nana, lloraba bajito, sintiendo alivio por finalmente ver a la niña diciendo todo aquello que ella misma tuvo miedo de decir. El audio mostraba no solo el odio de la madrastra por la madre muerta de Isabela, sino también la rutina de humillación escondida detrás de las paredes de la mansión. Era imposible seguir fingiendo que no pasaba nada. La música paró definitivamente. Ni los drones que filmaban desde arriba consiguieron disimular el peso de esa verdad. El rostro de Carmen se desplomó. El salón, antes escenario de ostentación, se convirtió en tribunal de justicia y el juez era el pueblo. Isabela, aunque temblando, continuaba firme. Solo quería que alguien me escuchara. Ahora todo el mundo está oyendo. Su valor se convirtió en inspiración para muchos ahí que nunca tuvieron voz. La niña mostró que ni dinero, ni apariencia, ni estatus consiguen callar una verdad cargada en el pecho por tanto tiempo. El audio se convirtió en el nuevo himno de esa fiesta, cambiando el rumbo de la historia. Dolores aún intentaba defender a su hija, pero cada vez que hablaba, quedaba más claro que nadie quería escuchar excusas. La gente quería justicia, quería saber hasta dónde llegaba el valor de esa niña. El ambiente de tensión era tan grande que se podía cortar con cuchillo. Los niños que miraban se asustaron, pero quedaron pendientes de la fuerza de Isabela, aprendiendo ahí que nadie debe callarse ante el mal. La verdad, aunque duela, hace crecer, hace liberar. Y ese día, Isabela fue gigante. Carmen, desesperada, intentaba ahogar, pero todo ya había salido de control. Era difícil hasta respirar. Los invitados sintieron en carne propia lo que es ver el lujo caer ante la verdad de una niña. Ricardo, el padre, finalmente se dio cuenta de cuánto se ausentó, cuánto cerró los ojos al sufrimiento de su propia hija. Y ahora, frente a todos, no había más excusa. El altar, preparado para una unión, se convirtió en el escenario de una ruptura necesaria. Isabela, con el celular aún en la mano, miró al padre y soltó. Solo quería ser feliz de verdad. El salón se quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. La niña, sola pero valiente, cambió el rumbo de esa familia, de esa boda y de toda una historia. Pero ahí nadie sabía lo que más estaba guardado en el celular de Isabela. El play había sido apretado, pero lo que vendría después podría destruir mucho más que una boda. Podría acabar con años de mentira y transformar para siempre el significado de familia en ese lugar. Todo el mundo contuvo la respiración, esperando el próximo capítulo de ese drama que nadie más conseguía ignorar. El salón aún estaba en shock cuando Isabela, sin temblar, soltó otro audio. Esta vez, aún peor. Si abres la boca, te rompo ese celular. La voz de Carmen explotaba en los altavoces, sin ningún remordimiento. La gente se quedó paralizada, sintiendo cada palabra como una puñalada en el alma. En el audio era nítido el desprecio. Vete al cuarto oscuro y aprende a quedarte muda. Ahí cada sílaba era una tortura. El eco de muda se esparció, haciendo que adultos y niños se encogieran de vergüenza. ¿Lloraste? No comes, sentenciaba la voz fría
de la madrastra sin piedad, sin ni recordar que era solo una niña que necesitaba amor. Hasta el tintineo de las copas se silenció. Nadie sabía ya qué decir. Mientras las personas trataban de procesar esa crueldad, Isabela solo miraba al suelo, recordando todas las noches en que se quedó sola, encarando la oscuridad del baño, esperando que la luz volviera, contando cada minuto para escapar de la soledad. La mansión, llena de lujo, escondía detrás de las paredes gruesas el sufrimiento de una infancia marcada por el dolor. La niña delgada aprendía a sobrevivir en medio del lujo, como quien lucha por migajas de cariño, y ahora todo el mundo podía oír el terror de cada castigo, el ruido de la llave girando, el silencio helado del abandono. No era solo berrinche de niña, era abuso de verdad. Los audios continuaban, cada uno peor que el otro. Deja de dibujar a esa santita muerta. Y se oía a Carmen rompiendo el papel y también el corazón de la niña. En el fondo, el ruido del papel rompiéndose se mezclaba con el llanto contenido de Isabela, que no podía ni llorar alto para no recibir más golpes. Cada recuerdo de la madre era tratado como basura, y en medio de todo aquello, ella aprendía a tragarse la palabra madre, porque hablar de ella era pedir sufrir de nuevo. El público atónito entendió de una vez que la maldad ahí no era excepción, era rutina, era método, era regla en la vida de esa niña. Con cada nueva grabación, el ambiente de incomodidad crecía. Si te retuerces cerca de tu padre, digo que es maña. Carmen hablaba con esa voz fría de quien nunca se importó. Las miradas de los invitados comenzaron a pesar. Ya no era solo escándalo de boda, era denuncia de crimen, era pedido de socorro en vivo. Las expresiones de hastío y burla desaparecieron. Ahora solo quedaba vergüenza e indignación. Nadie esperaba ver la máscara de la familia perfecta caer así, sin filtro, frente a todo el mundo. Era imposible no ponerse en el lugar de la niña, imposible no sentir rabia, no desear justicia. La prensa, que fue llamada para cubrir la fiesta del año, ahora registraba la vergüenza del siglo. Patricia Herrera, la reportera más famosa de la ciudad, ya ni sabía si filmaba o si trataba de consolar a Isabela. El celular, símbolo de modernidad, se convirtió en la única arma de la niña contra años de opresión. El audio era tan claro que no se podía negar. No tenía montaje, no tenía corte, no tenía excusa. El patrón de maldad era escandaloso. No era un episodio aislado, era toda una vida marcada por la humillación. Y la gente ahí, antes acostumbrada a cerrar los ojos, ahora era obligada a encarar. Ricardo Morales, el padre, parecía desplomarse con cada palabra. Finalmente vio el tamaño del hoyo donde había puesto a su propia hija. No era solo culpa, era remordimiento, era impotencia, era la sensación de haber sido cómplice sin darse cuenta. Su mirada ya no buscaba excusa, buscaba perdón, buscaba redención, pero ahí en ese altar solo quien podía perdonar era Isabela. La niña, con la voz aún embargada, mostraba que no siempre los adultos saben todo y que muchas veces quien necesita protección es justamente quien más finge no necesitar. El ambiente de tribunal aumentaba. Cada adulto en el salón se sentía juzgado, no solo por lo que estaba oyendo, sino por lo que dejó de hacer durante todos esos años. Era una lección dura. A veces, el mayor pecado es el silencio de quien ve y no hace nada. El patrón de maldad era tan claro que nadie más podía fingir que no sabía. «¡Edición es crimen!», gritó Carmen, tratando de ahogar su propia voz, pero ya era demasiado tarde. La gente ya había escogido de qué lado estaba, y en el fondo todos sabían que ahí no era solo una boda siendo destruida, era una historia de infancia siendo rescatada. Lo que más chocaba era darse cuenta de cómo todo era calculado, cómo el sufrimiento era impuesto con método, con rutina. No era explosión de rabia, era crueldad programada. La niña aprendió a no confiar, a no pedir ayuda, a ser invisible en su propio hogar. Y con cada nuevo audio, las personas sentían vergüenza por haber volteado la cara tantas veces ante el dolor de alguien. Isabela mostraba con valor que el verdadero valor de la vida está en la libertad de ser escuchada, en la oportunidad de ser amada, en el derecho de ser niña. El ambiente de fiesta se convirtió en ceremonia fúnebre de ilusiones. El lujo perdió el brillo, las flores perdieron el color, la alfombra roja se convirtió en sendero de dolor. Ahí en el altar, Isabela enseñaba a todos que la dignidad no tiene clasificación.
clase social, que el respeto no se compra con dinero, que la felicidad de verdad no se construye encima del dolor de otros. El silencio ahora era respeto, no más indiferencia, y en ese ambiente sofocante todo el mundo esperaba por el próximo paso de la niña, que con un celular en la mano ya había cambiado para siempre el rumbo de su propia historia. Y así, mientras las lágrimas corrían en el rostro de quien miraba, el mundo conoció de verdad el patrón de maldad que puede existir hasta en los hogares más ricos, más bonitos, más envidiados. Pero ahí una cosa era cierta: la verdad nunca más sería ignorada. Isabela no era más solo una niña, era símbolo de resistencia, era voz de quien siempre fue callada, era esperanza de justicia para quien nunca tuvo valor de gritar, y lo que estaba por venir nadie lo imaginaba, pero todo el mundo ya sentía que la reviravolta estaba solo comenzando. El salón ya estaba un caos cuando Isabela decidió ir más allá. Respiró hondo, se limpió el rostro con el dorso de la mano y tomó valor para hablar todo ahí, sin audio, sin edición, solo con la voz embargada de quien ya no aguantaba más sufrir callada. Ahora voy a hablar todo a mi manera, sin grabación, solo yo y ustedes. La audiencia se quedó muda. La niña parecía crecer en el altar, mientras todo adulto ahí se encogía avergonzado. Ella me encerró en el baño oscuro. Dijo que la luz era premio de niña obediente. Yo me quedaba ahí contando hasta 100, muriéndome de miedo de mi propia sombra. Había días que lloraba tanto que ni veía pasar las horas. Me quedé noches sin dormir sola, oyendo risas de fiesta allá abajo. El shock era general. Nadie imaginaba que detrás de todo ese lujo existía un universo de terror infantil. Ella me quitó la cena cuando lloré de extrañar a mi madre. Decía que arruinaba las fotos con mi cara fea. Dormí con hambre, oyendo el ruido de cubiertos allá abajo, y solo pensaba en desaparecer. La gente tragaba seco, cada uno recordando una infancia, un miedo, un dolor. La empatía era tanta que se podía sentir el peso de esas palabras en el aire. El rostro de Ricardo, el padre, quedó completamente destruido, la mirada perdida, como quien se da cuenta finalmente de que estaba ciego dentro de su propia casa. Isabela continuó sin compasión de sí misma. Ella me daba pellizcos cada vez que hablaba de mamá cerca de mi padre. Decía: aquí la muerta no manda. Aprendí a tragarme la palabra, callé mi nostalgia, escondí todo. Ella rompió mis dibujos de mi madre, tiró a la basura la única foto que tenía. Busqué en la basura, no encontré nada. Eso dolió más que cualquier castigo. El silencio era absoluto. Carmen comenzó a perder la postura, temblaba, miraba alrededor buscando ayuda, pero nadie tenía valor de defender. Era imposible desviar los ojos de la niña, imposible no sentir cada frase como un golpe. Hubo un día que tuve fiebre. Ella dijo que era teatro, que solo quería llamar la atención. Me dejó sola, encerrada, con miedo, sin nadie. Abracé mi almohada, fingí que era el regazo de mi madre. Ahí aprendí a no pedir socorro a nadie. Si hablaba, ella amenazaba con romper mi celular. Decía que era mentirosa porque era niña. La gente lloraba callada, las mujeres de vestido caro, los hombres de traje, todos con ojos rojos, sin fuerza para encarar su propio reflejo. La niña, pequeña ante el lujo, ahora era gigante ante la verdad. Isabela no paró. Grabé todo porque sabía que nadie me iba a creer. Grabé porque tenía miedo de olvidar cómo dolía. Grabé para tener valor de no callarme más. Ella siempre dijo que si contaba me iba a llamar mentirosa, que nadie le iba a creer a una mocosa como yo. Pero me cansé de esconder, me cansé de ser víctima. Solo quiero que todo el mundo escuche. No quiero una madrastra que me odia y odia a mi madre. Solo quiero quedar en paz. El salón se puso aún más pesado. El miedo cambió de lado. Ahora era de los adultos, no más de la niña. Carmen explotó. Mentira, los niños dramatizan. Todo el mundo lo sabe. Esa nana ahí la envenenó contra mí, pero nadie le hizo caso. Esperanza, desde lejos, movía la cabeza, sabiendo que la verdad había finalmente vencido al miedo. La gente veía ahí la transformación de una niña humillada en protagonista de su propia historia. No había vuelta atrás. Cada palabra dicha era una puerta cerrada al pasado de sufrimiento y una ventana abierta a la justicia y esperanza. El rostro de Isabela, bañado en lágrimas, era el retrato de una victoria sufrida y merecida. Las cámaras de la prensa registraron cada detalle. El país entero iba a saber de lo que pasaba de verdad en los bastidores de la riqueza. Nunca más me voy
voy a callar. Si tengo que pelear sola, peleo, pero nunca más voy a dejar que nadie me humille de esa manera. Isabela dejó claro frente a todos que nadie puede callar a una niña que encuentra valor para decir la verdad. El altar se convirtió en tribunal, pero el juicio no era de ella, era de todo el mundo que dejó que la maldad pasara en silencio. El impacto del testimonio era tan fuerte que hasta quien no conocía a Isabela se sintió parte del dolor. Solo quería jugar, solo ser niña, solo recordar a mi madre sin miedo. Quería que papá hubiera visto. Quería que alguien me hubiera preguntado si estaba bien. La honestidad desgarró el corazón de los adultos ahí. No había cómo salir del salón igual que como entró. El orgullo se fue al suelo. El ejemplo que quedó era que ningún dolor puede ser callado para siempre, por más poderosa que sea la mentira. En el fondo, ese testimonio sirvió para despertar no solo a esa familia, sino a mucha gente que ya volteó la cara al dolor de otros. Era imposible no reflexionar. ¿Cuántas Isabelas existen por ahí, escondiendo el dolor para no dar problemas, tragándose humillación para no ser rechazadas? Ahí, frente a todos, la niña mostró que valor de verdad no es gritar más alto, es resistir callada hasta no aguantar más y entonces explotar para cambiar todo de una vez. Pero aún después de hablar todo, Isabela sintió que la lucha no había terminado. Miró al padre, miró al altar y supo que lo que venía por delante podía ser aún más difícil, pero esta vez no estaba más sola. La niña que siempre fue ignorada ahora era escuchada por todos, y el próximo paso era probar de una vez por todas que la verdad siempre encuentra un camino, aún en los lugares donde solo se valora el lujo, el dinero y la apariencia. El ambiente en el salón ya era de tribunal, cuando el abogado doctor Esteban Martínez, llamado a las prisas, entró con postura de quien no vino a fiesta. Ojos atentos, carpeta en la mano. Se acercó a Isabela, pidió el celular y frente a todos activó el modo avión, mostró los respaldos automáticos, abrió las fechas de los audios. Vamos a revisar si todo coincide, dijo con firmeza, sin ceremonia, mientras las personas se amontonaban para ver cada detalle. El silencio fue absoluto. Ahora era la tecnología mostrando lo que el corazón ya sabía. Cada audio tiene fecha, hora, lugar, todo coincide con la rutina de la casa. Imposible de editar sin dejar rastros, explicó el abogado, volteando la pantalla para Ricardo, el padre, que ya lloraba bajito. El peso de ese momento era de justicia siendo hecha en vivo. Nadie conseguía más dudar de las grabaciones. Doctor Martínez sacó los registros de la nube, mostró los metadatos, probó que ningún audio fue manipulado. Aquí está la geolocalización, aquí está el horario. Todo coincide con lo que fue dicho. Ni adulto experimentado conseguiría hacer un montaje tan perfecto, remató. La multitud murmuraba, muchos ya con los ojos llorosos. Carmen, completamente pálida, trataba desesperadamente de encontrar un error, un detalle, una falla, pero no había. El abogado solo faltó dibujar. El valor de Isabela ahora era documento, era prueba incuestionable. La sala se convirtió en sala de audiencia. Las tías, que solo pensaban en chismes, ahora cuchicheaban sobre justicia. Los tíos, antes solo preocupados por el asado del domingo, encaraban a la niña con respeto. No era más solo drama de familia, era caso serio, caso para policía, para consejo tutelar, para psicólogo. Isabela, con las manos sudadas, miraba todo sin conseguir entender cómo tanta gente poderosa nunca vio lo que ella pasó. La niña, antes callada, ahora era escuchada hasta por los que nunca quisieron escuchar. Era el comienzo de un cambio que nadie más conseguiría impedir. El abogado mostró también que el celular nunca salió de la casa en los días de las grabaciones. Miren aquí, el Wi-Fi es el mismo de la mansión. El rastro de localización no miente. La niña grabó cada palabra mientras estaba encerrada, mientras era humillada. La tecnología es el testigo que nadie puede callar. Dolores, madre de la novia, intentó interrumpir diciendo que era exageración, pero la multitud ya no le daba más crédito. La verdad esta vez estaba sellada, firmada, digitalizada, lista para derribar cualquier mentira. El lujo del evento se convirtió en escenario para la justicia de verdad, sin capa, sin filtro, sin maquillaje. Con cada confirmación, la expresión de Carmen se desmoronaba. Intentó llorar, ensayar un papel de víctima, pero no pegó. La ciudad toda miraba en vivo la caída de la madrastra mala, esta vez sin guión, sin oportunidad de huir. Doctor Martínez
finalizó. Los audios coinciden con los relatos de la menor. Los horarios son los mismos del registro de portería. Hasta el consumo de batería confirma el tiempo de grabación. Era como si cada detalle de la vida de la niña estuviera siendo devuelto a ella, pieza por pieza. La injusticia se convirtió en peritaje técnico, imposible de contestar. La multitud en silencio reconoció el valor de cada lágrima derramada hasta ahí. Patricia, la reportera, registraba todo. El país iba a conocer no solo el drama, sino la prueba, la ciencia, el método. No había más cómo ahogar, no había más cómo negar. El altar, que era símbolo de unión, ahora era símbolo de valor, de justicia, de una niña que hizo historia enfrentando monstruos con un celular y una verdad guardada en el pecho. Valor también es inteligencia, susurró Esperanza para Isabela, agarrando su mano. Y tu inteligencia se convirtió en justicia para muchas niñas que ya sufrieron igual. La niña la miró y por primera vez sonrió de verdad. El ambiente de juicio fue roto por un momento de emoción real. Ricardo, el padre, abrazó a su hija sin vergüenza, pidiendo perdón en silencio. La multitud aplaudió, muchos de pie, sin ni saber bien por qué. Solo sentían que ahí estaba pasando algo mucho más grande que una boda cancelada. Era un divisor de aguas. Nunca más esa familia sería igual. Y más importante, Isabela nunca más sería invisible. La dignidad de una niña se convirtió en noticia, se convirtió en ejemplo, se convirtió en esperanza para mucha gente que aún sufre callada por ahí. Carmen, derrotada, se quedó sin palabras. Los intentos de defenderse desaparecieron ante la fuerza de la prueba. Solo quería orden. Lloró, pero nadie le hizo caso. El altar se convirtió en mural de aprendizaje. Justicia se hace con valor, y valor, cuando se convierte en prueba, cambia destinos. La multitud sintió el impacto. Ahora era solo esperar las próximas decisiones. Lo que vendría de ahí en adelante, nadie lo sabía, pero estaba todo el mundo atento. Los días de silencio habían terminado. El sacerdote cerró el libro de ceremonia. La boda estaba muerta, pero el recomienzo estaba solo comenzando. Ahí, frente a todos, una familia fue obligada a reconstruirse con base en la verdad, no más en la apariencia. Y la niña, antes humillada, ahora era símbolo de victoria. Nadie salió de ahí sin repensar el valor de la justicia, del valor del amor real. El evento más esperado del año se convirtió en el marco de una revolución silenciosa, pero poderosa, capaz de inspirar a un país entero. La multitud salió del salón diferente. No era más solo sobre el dinero, sobre el nombre, sobre la fama. Era sobre dignidad, respeto, humanidad. Isabela, la niña que tuvo valor de enfrentar todo, mostró que la verdad, cuando se convierte en prueba, cambia hasta los palacios más ricos, las casas más cerradas, las historias más protegidas. La lección estaba dada y nadie jamás iba a olvidar ese día. El salón ya estaba patas arriba, pero nadie esperaba lo que vendría ahora. Presionada, acorralada, sin salida, Carmen perdió el control completamente. No había más cómo hacerse la santa, ni la víctima. De repente, con la voz atravesada de rabia, soltó: tolero a esta niña por el acuerdo, ¿entendieron? Aquí nadie necesita niña mimada, y esta casa necesita olvidar a esa muerta que todo el mundo idolatra. El impacto fue como una bomba explotando en medio del altar. La gente se quedó en shock, sin reacción. Hasta los niños pararon de llorar para prestar atención. El nombre acuerdo flotó en el aire, pesado como una sentencia que todo el mundo quería entender. La mirada de Ricardo Morales cambió de una hora para otra. No era más de culpa ni de miedo, era de alguien que despertó de una pesadilla. Encaró a la novia y preguntó con la voz helada: ¿qué acuerdo es ese, Carmen? El silencio del salón era tan grande que se podía oír el sonido de los corazones latiendo fuerte. Carmen tartamudeó tratando de escapar, pero la verdad ya estaba suelta. El prenupcial, Ricardo. Tú lo sabes muy bien, respondió casi susurrando, pero lo suficiente para que todo el mundo oyera. La gente que solo hablaba de lujo, ahora cuchicheaba sobre secretos de familia, contratos escondidos, dinero, poder, traición. Dolores, madre de la novia, corrió encima de su hija tratando de contener el daño. Ella solo está nerviosa, gente. Toda boda tiene sus altos y bajos, ¿no es cierto? Pero nadie le creyó. La multitud estaba harta de mentira, de apariencia, de excusa gastada. Ahí la verdad
era desnuda y cruda. Carmen nunca quiso a Isabela, solo aceptaba a la niña por obligación, por dinero, por interés. El sueño de formar una familia feliz se desmoronó completamente. La máscara se cayó y lo que apareció por debajo fue peor de lo que cualquiera esperaba. El sacerdote cerró el libro despacio, como quien reconoce que esa boda ya había muerto antes mismo de comenzar. Miró a Isabela, después a Ricardo y entendió. Ahí no había más bendición, solo aprendizaje. El ambiente era de velorio. El público que antes buscaba selfie con la novia, ahora quería distancia. Esperanza, la nana, agarraba a la niña en los brazos, protegiendo como nunca. Sabía que en ese momento Isabela necesitaba apoyo, necesitaba sentir que no estaba más sola en el mundo. La niña lloraba de alivio y no más de miedo. Tadeo Lobato, asesor de Ricardo, corrió para tratar de ahogar el caso, pero era imposible. No había nota de prensa que resolviera aquello. El escándalo ya había filtrado, el daño estaba hecho. La ciudad entera sabía de la suciedad detrás del velo blanco. Era el fin del cuento de hadas y el comienzo de una historia mucho más real, más dura, más verdadera. La confesión de Carmen expuso el lado más podrido de la élite, el matrimonio por interés, el desprecio por una niña inocente, el odio gratuito a una madre que ni viva estaba más para defenderse. Isabela sintió el peso de la liberación. Por primera vez no necesitaba más inventar excusas, esconder lágrimas, fingir que todo estaba bien. El secreto sucio se convirtió en titular, se convirtió en conversación de bar, se convirtió en alerta para todo el mundo que creía que el dinero resuelve cualquier cosa. La niña respiró hondo, se secó las lágrimas y vio en el rostro del padre una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que su hija pasara por aquello de nuevo. Carmen, derrotada, no conseguía mirar a nadie ni a sí misma. El altar se convirtió en campo de batalla y el suelo quedó cubierto de verdades nunca dichas. Los invitados, ahora solo asistentes de una tragedia anunciada, reflexionaban sobre sus propias elecciones, sus propios silencios. Era imposible salir de ahí sin repensar qué es familia, qué es amor, qué es responsabilidad. Carmen, que siempre tuvo respuesta para todo, esta vez se quedó muda. El veneno de sus palabras no tenía más fuerza ante la verdad escancarada. El abogado, atento, ya preparaba el protocolo de las medidas protectivas, de la separación, del pedido de custodia. El escándalo tenía nombre, fecha y hora, y nadie más podía fingir que no sabía. La prensa, sin filtro, cubría cada lágrima de Isabela, cada intento frustrado de defensa de la novia. Era el retrato de la hipocresía siendo destruido, piedra por piedra, frente a todos. El fin del acuerdo era el comienzo de la libertad. Ahí, frente a todos, Ricardo Morales finalmente vio el precio de la omisión. Miró a Isabela y vio por primera vez a la hija que casi perdió para siempre. Prometió ahí mismo que nada ni nadie le iba a quitar la oportunidad de reconstruir su propia familia. Esta vez con verdad, respeto y amor de verdad. La gente aplaudió de pie, sintiendo que la historia de esa niña era, de alguna forma, la historia de mucha gente que ya se cayó demasiado. Pero lo que nadie imaginaba era que el desenlace aún guardaba sorpresas. El escándalo estaba expuesto, la confesión hecha, pero el futuro de Isabela estaba solo comenzando. Y en el fondo, todo el mundo ahí deseaba que la vida le diera a la niña la justicia y el amor que siempre mereció. Esta vez sin contrato, sin acuerdo, sin veneno. El salón, que hasta entonces parecía una arena de juicio, se puso aún más tenso cuando Ricardo Morales finalmente abrió la boca. Su voz no salió baja ni temblorosa. Se acabó. Fue solo esa palabra, pero resonó más que cualquier discurso de sacerdote, más que cualquier promesa de amor eterno. Carmen intentó agarrar su brazo, desesperada, susurrando: piensa en la prensa, piensa en todo lo que construimos. Pero el empresario no se conmovió. Pienso en mi hija, respondió firme, soltando el brazo de ella, con un movimiento que parecía liberar no solo a sí mismo, sino toda la casa de años de mentira y sufrimiento. La noticia cayó como bomba. La boda del año, tan esperada, tan planeada, fue cancelada ahí frente a todos. No hubo más discurso, ni música, ni flores. Los invitados, choqueados, se dividieron entre aplausos tímidos y miradas de reprobación, mitad avergonzada de sí misma, mitad huyendo del espejo que esa familia se convirtió para toda la sociedad. Carmen
Carmen, que pasó la vida entrenando sonrisas falsas, ahora solo lloraba de rabia. Era el fin del cuento de hadas y ni el dinero del mundo podía salvar su reputación después de ese escándalo. El sacerdote cerró la ceremonia en el volumen exacto de una disculpa. No había ambiente para bendición, ni para nada más. El altar, que comenzó el día como vitrina de lujo, terminó como escenario de justicia. Esperanza, la nana, recogió a Isabela en los brazos con una delicadeza de madre, protegiendo a la niña de los flashes, de los cuchicheos, de los ojos juzgadores. La niña sintió el alivio de quien sobrevivió a un huracán, pero sabía que de ahí en adelante tendría mucho que reconstruir. Ricardo, por primera vez en años, miró a su hija a los ojos y prometió, sin palabras, nunca más fallar de esa manera. Los periodistas trataban de arrancar declaraciones, pero Ricardo ignoraba a todo el mundo. Su mirada era solo para Isabela, y en ese instante quedó claro. No existía más prioridad por encima de la felicidad de su hija. Sergio Paiva, el seguridad, abrió camino en medio de la multitud y la familia salió sin mirar atrás, dejando para la prensa apenas el silencio, más elocuente que cualquier entrevista. Patricia Herrera, la reportera, grabó lo que pudo, pero en el fondo sabía. Lo mejor de la historia no era escándalo, era redención. Las flores se marchitaron, los arreglos fueron desmontados, la alfombra roja perdió el brillo, el salón se quedó vacío, pero lo que quedó marcado de verdad fue el grito de justicia de una niña que tuvo valor de hablar. Las personas comentaban bajito, tratando de entender cómo todo puede cambiar tan rápido. Era como si esa boda nunca hubiera existido. Solo quedó la lección. Ninguna riqueza vale la paz de una niña, ningún lujo vale la verdad. El altar que se convirtió en tribunal dejó claro que cuando el amor es de mentira, no existe final feliz. Carmen, aislada, se convirtió en noticia mala. Su nombre circulaba en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en los periódicos de la ciudad. Pero lo que más movía a todo el mundo era la certeza de que detrás de tanto maquillaje existía una historia fea, hecha de dolor, de abuso, de cobardía. Nadie tenía valor de consolar a la exnovia. La vergüenza era demasiado grande, la derrota absoluta, y en el fondo, hasta quien siempre envidió su vida, ahora solo sentía lástima. El mundo finalmente entendió que no es el dinero lo que define carácter, sino las elecciones y las consecuencias de ellas. La nana Esperanza caminó con la cabeza erguida. La fuerza de Isabela contagió a quien antes era solo espectador. Ahora, cada adulto ahí repensaba sus propias actitudes. Recordaba cada vez que se quedó callado ante una injusticia. El ejemplo de la niña se convirtió en conversación seria en la mesa de la cena. Se convirtió en consejo para la hija. Se convirtió en esperanza para quien aún sufre escondido. La cancelación de la boda se convirtió en símbolo de resistencia, de lucha, de dignidad. Nadie más miraba a Isabela con lástima. La miraban con respeto. La verdad es que todo el mundo salió de ese salón diferente. Lo que era para ser solo una fiesta más, se convirtió en divisor de aguas. Aprendizaje para toda una vida. Isabela mostró que no importa el tamaño de tu miedo, valor es hablar aún temblando. El altar finalmente cumplió su papel. No unió a una familia de mentira, pero liberó a quien necesitaba amor de verdad. Y a partir de ahí, la historia de esa casa nunca más fue igual. El padre abrazó a su hija firme, fuerte, como nunca había hecho antes. Ahora somos solo nosotros, Isabela. Vamos a empezar de nuevo. La niña, aún asustada, sintió que había finalmente encontrado el lugar donde debía estar. Carmen se quedó atrás. Dolores desapareció en medio de los invitados y Ricardo siguió adelante, prometiendo cuidar de lo que realmente importaba. La historia ganó nuevo rumbo y todo el mundo aprendió que la felicidad, cuando es construida sobre la verdad, nunca se desmorona. Pero mientras el salón se vaciaba, la ciudad entera solo pensaba en una cosa: ¿qué sería de esa familia de ahí en adelante? El futuro era incierto, lleno de desafíos, pero una certeza ya estaba clavada en la memoria de todos. Valor, justicia y amor valen mucho más que cualquier ceremonia de lujo, y en el fondo, cada uno deseaba que Isabela tuviera finalmente la oportunidad de vivir la infancia que siempre soñó, sin miedo, sin dolor, sin vergüenza. Cuando todo parecía perdido, Ricardo Morales decidió hacer lo que nunca había hecho antes. Se arrodilló frente a su hija ahí mismo en el jardín de la mansión. El empresario dejó el orgullo, dejó
Dejó la pose y, mirando a los ojos de Isabela, pidió perdón. Perdóname por no haber visto. Perdóname por no haber sido el padre que necesitabas. Prometo que voy a aprender a ver. Voy a estar de tu lado de verdad. Las palabras resonaron en el corazón de la niña, que hasta entonces solo conocía silencio y abandono. La emoción tomó cuenta del ambiente. Esta vez no era actuación, era reparación. Esperanza, la nana, lloró junto, agarrando a Isabela con cariño. Ricardo volteó hacia ella y sin rodeos agradeció. Gracias por haberte quedado entre ella y el mundo cuando yo fallé. Si aceptas, te quiero oficialmente en nuestras vidas, ayudando a cuidar de Isabela, siendo parte de nuestra familia. La invitación sorprendió a todos, pero era la confirmación de que a partir de ese momento, la casa no sería más escenario de dolor, sino refugio. La historia comenzaba a ser reescrita con respeto, cuidado y sobre todo, verdad. Doctor Martínez, el abogado, fue rápido. Protocolizó medidas protectivas para garantizar que Carmen y Dolores no se acercaran a Isabela. Proporcionó acompañamiento terapéutico, reforzó la seguridad en la casa, alertó a la escuela y accionó al consejo tutelar. Esta vez no había espacio para excusa. El proceso fue hecho en silencio, sin reflectores, pero con la seriedad de quien entiende el valor de cada lágrima que cayó en ese altar. Isabela, por primera vez, sintió que alguien estaba de su lado, no solo de boca, sino con actitud. La prensa quería escándalo, pero solo encontró puertas cerradas. Patricia Herrera hasta intentó, pero Esperanza respondió bajito. Hoy no es día de noticia, es día de cura. Era un nuevo ciclo abriéndose y esta vez sin audiencia, sin flash, sin apariencia. El silencio que antes era opresor se convirtió en protección. La casa, antes repleta de cuadros de apariencias, ahora exhibía orgullosa fotos de la madre de Isabela. Los espacios vacíos en las paredes fueron llenados con recuerdos reales, memorias restauradas, historias que nadie más iba a esconder o romper. El tiempo pasó y el lujo perdió valor. Ricardo decidió cambiar vitrinas por cerraduras, agenda por tiempo, mesa por presencia. Nada de fiesta de fachada. Las comidas volvieron a tener risa. La casa volvió a tener olor de comida simple. El cuarto de Isabela se llenó de dibujos y juguetes, sin miedo de ser destruido. La niña aprendió a jugar de nuevo, reaprendió a confiar, a soñar, a hablar sobre la madre sin sentir culpa. El celular dejó de ser escudo y se convirtió en solo un juguete más. Ahora su voz era escuchada sin necesitar grabación. La terapia familiar se convirtió en rutina. Ricardo entendió que para reconstruir una relación necesita pedir ayuda, necesita reaprender a ser padre. Isabela aprendió a decir lo que siente, a confiar en el abrazo del padre, a sentirse segura en la presencia de Esperanza. El trauma no desapareció de una hora para otra, pero poco a poco fue siendo sustituido por recuerdos buenos, por historias nuevas, por esperanza. Lo que antes era humillación pública se convirtió en reconocimiento íntimo. El perdón no borró el pasado, pero dio oportunidad para un futuro diferente. La reparación fue más allá de las paredes de la mansión. Ricardo se empeñó en restaurar el nombre de la madre de Isabela, rescatar su historia, devolver el lugar de honor que siempre mereció. Las fotos volvieron a los portarretratos. Los recuerdos se convirtieron en parte de las conversaciones. Las historias fueron contadas sin miedo, sin dolor. La niña pasó a saber que tiene raíces, que tiene historia, que no nació del azar. Nació del amor de alguien que, aún ausente, dejó marcas profundas de cariño. Esperanza se convirtió en referencia, se convirtió en familia de verdad. Las conversaciones entre ella y Ricardo pasaron a ser sobre educación, sobre futuro, sobre felicidad de Isabela. Nada más era hecho por apariencia, por obligación. La niña sintió que finalmente su vida estaba en los rieles. La confianza se convirtió en regla. La casa se convirtió en refugio. El dolor dio lugar a la esperanza. El miedo dio lugar a la seguridad. Y en ese nuevo escenario, Isabela se permitió vivir la infancia robada por los años de sufrimiento. El impacto de la historia de Isabela se esparció por la ciudad. Muchas familias repensaron sus actitudes. Muchas niñas ganaron voz. Su ejemplo se convirtió en inspiración, se convirtió en alerta, se convirtió en punto de cambio. En las escuelas, conversaciones sobre abuso y respeto comenzaron a ser llevadas en serio. Lo que era secreto se convirtió en aprendizaje colectivo.
objetivo, y en cada esquina alguien se acordaba: valor es hablar, pero justicia es actuar. Y justicia, cuando viene acompañada de amor, transforma todo alrededor. El pasado de dolor nunca fue borrado, pero dejó de ser prisión. Isabela aprendió que cicatriz es marca de superación, no de vergüenza. Su historia se convirtió en símbolo de fuerza, de esperanza, de redención. El altar, que antes era escenario de humillación, se convirtió en símbolo de protección. Y cada nuevo día era la prueba de que ninguna herida es lo suficientemente fuerte para callar a quien tiene valor de buscar justicia, amor y dignidad. 2 años pasaron desde ese día que cambió todo. La casa ya no era más escenario de disputa y dolor. La risa de Isabela resonaba en los pasillos, mostrando que cuando invertimos en amor y respeto, la felicidad vuelve a vivir junto. Cumpleaños ahora eran celebrados con pastel simple, casa llena, risa de niña y esa alegría que no tiene precio. Ricardo Morales, ahora un padre presente de verdad, se empeñó en estar en cada momento. Cambió reuniones millonarias por tardes en el parque, por dibujos pegados en la nevera y por aprender a hacer arroz con frijoles del modo que a Isabela le gustaba. El cambio no fue solo de rutina, fue de alma. Con cada viaje corto, cada paseo tonto, cada rincón de la casa fue ocupado por memorias nuevas. No había más espacio para fantasmas antiguos. Los cuadros de la madre de Isabela ganaron lugar de destaque en la sala. La niña hablaba de ella con orgullo, sonreía recordando las historias y todo el mundo entendía. La memoria no era más dolor, era raíz, era abrazo invisible. La nueva familia estaba hecha de cuidado, de afecto, de una rutina real, sin lujo forzado, sin necesidad de parecer perfecta para nadie. El romance entre Ricardo y Esperanza nació de lo cotidiano. Primero, amistad y sociedad. Después, admiración, respeto, complicidad. El amor vino poco a poco, construido en las pequeñas elecciones del día a día, en la dedicación a Isabela y en el deseo de formar algo verdadero. No tuvo prisa ni presión. La propuesta de matrimonio pasó de un modo sencillo en el jardín de casa, solo con vecinos y gente que realmente deseaba la felicidad de ellos. Nada de drones ni alfombra roja, solo el sol, flores del patio y una mesa pequeña llena de pastel, brigadeiro y mucha conversación buena. En el gran día, Isabela fue quien llevó las argollas. La niña, ahora con 10 años, agarró el micrófono y habló con esa sinceridad que solo los niños tienen. Gracias por escoger mi familia todos los días. Soy muy feliz porque ustedes son mis padres. La gente se emocionó. No era solo una boda, era una celebración de la vida, del valor, de la victoria sobre la tristeza. La promesa de Ricardo fue firme. Voy a honrar la memoria de tu madre, protegerte y amar a Esperanza con todo lo que aprendí a tu lado. Esperanza, a su vez, declaró: los escojo ayer, hoy y mañana. Nuestra casa es refugio, nunca más va a ser vitrina. No hubo escándalo, no hubo noticia de periódico. El comunicado oficial no hablaba de polémica, sino de superación. Dignidad de niña vale más que cualquier evento, decía el mensaje enviado solo para los más cercanos. El álbum de fotos no tenía más poses forzadas, ni imagen para humillar, solo momentos de afecto, de verdad, de recomienzo. Y en un rinconcito especial, un altarcito con recuerdos de la madre de Isabela, ahora restaurados, respetados y celebrados como parte esencial de esa historia. La infancia de Isabela se convirtió en ejemplo. En la escuela era vista como referencia de valor, de superación, de resistencia. Amigos frecuentaban la casa, se sentían acogidos, aprendían el valor de la sinceridad. Los adultos pasaron a respetar su opinión, a escuchar sus sentimientos, a valorar su voz. La niña que fue silenciada se convirtió en símbolo de esperanza. El escándalo del pasado se convirtió en puente para el futuro. Las marcas de dolor fueron siendo cambiadas por cicatrices de victoria. El llanto dio lugar a la sonrisa amplia y con cada abrazo la familia sabía. Estaban reconstruyendo lo que parecía imposible. El altar, que un día fue tribunal, se convirtió en refugio permanente. Allá, entre flores simples y promesas sinceras, Ricardo, Esperanza e Isabela celebraron un pacto de verdad. La ciudad que un día solo comentó la vergüenza, ahora comentaba la superación. La niña se convirtió en ejemplo, el padre se convirtió en referencia, la nana se convirtió en madre del corazón
corazón y el mensaje fue dado. Amor, justicia y valor transforman cualquier dolor en nueva oportunidad de felicidad. ¿Todo el mundo entendió? Nadie está obligado a cargar el pasado, pero puede sí escoger construir un presente de valor. La vida siguió su curso, llena de altos y bajos, pero sin más miedo de enfrentar lo que viene por delante. Isabela nunca más se cayó. Tuvo voz, tuvo espacio, tuvo regazo. Ricardo fue detrás de cada sueño perdido de su hija, ayudó a rescatar la alegría y aprendió a estar presente de verdad. Esperanza hizo de la casa un hogar, sin máscaras, sin obligación de agradar al vecino, solo con el compromiso de cuidar. El futuro se quedó abierto, pero la certeza de que eran finalmente una familia de verdad nadie podía quitar. Y así, cuando la ciudad hablaba de esa boda, ya no era sobre escándalo, era sobre reconstrucción, sobre amor que cura, sobre gente de verdad aprendiendo a amarse de nuevo. La niña que abrió la boca en el altar cambió la vida de todos, dio clase de valor, de perdón, de cómo es posible transformar hasta el peor dolor en oportunidad de recomienzo. La lección quedó: familia se hace de verdad en el día a día, en la escucha, en el abrazo, en el respeto y nunca, jamás en la apariencia. El ciclo se cerró. La pregunta, ¿hable ahora o calle para siempre?, finalmente ganó respuesta. Y para sorpresa de todos, no fue con silencio ni con rencor, fue con voz, con historia, con recomienzo. Isabela, Ricardo y Esperanza siguieron juntos, probando que cuando el amor es de verdad, el pasado sirve solo de combustible para ir más lejos. El altar, antes escenario de dolor, se convirtió en símbolo de victoria, de superación y de un futuro donde nadie más necesita esconderse. La vida tiene de esas. A veces, lo que comienza como una tragedia termina enseñando lecciones que dinero alguno puede comprar. Mirar hacia atrás y ver todo lo que Isabela, Ricardo y Esperanza enfrentaron es entender que valor no es ausencia de miedo, sino la decisión de no callarse ante la injusticia. ¿Cuántas familias viven realidades parecidas, llenas de silencios, de dolores ahogados por el miedo o por la vergüenza? ¿Cuántos adultos tardan en ver el dolor de sus propios hijos, esperando que todo se resuelva solo? Lo más fácil es voltear el rostro, fingir que todo está bien, pero la verdadera transformación pasa cuando alguien escoge romper el ciclo, como Isabela hizo. ¿Y tú ya tuviste valor de hablar la verdad que necesitaba ser dicha, por más difícil que fuera? La historia de esa familia sirve para recordar que reparación no se hace solo con palabras bonitas, sino con actitudes, que nadie es demasiado pequeño para cambiar su propio destino y que cada uno de nosotros, al oír o presenciar un pedido de socorro, tiene el deber de no omitirse. ¿Hasta dónde va nuestro compromiso con quien amamos? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para defender a quien necesita? A veces, el simple gesto de escuchar, de pedir perdón, de estar presente, hace más diferencia que cualquier fortuna. Tal vez tú también conozcas a alguien que esté luchando en silencio. Y hoy el desafío es ese. ¿Será que estás listo para ser la voz que falta, el apoyo que cambia todo? Si esta historia te tocó, te hizo pensar o abrió tus ojos para una nueva forma de mirar la vida, no dejes de actuar. Suscríbete ahora al canal, dale like, comparte este video y marca a alguien que necesita escuchar este mensaje. Activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Siempre hay una historia marcante esperándote. Y mira, ya hay otro video especial apareciendo ahí en la pantalla. No pierdas tiempo, haz clic y continúa con nosotros en este viaje de reflexión, transformación y esperanza. Muchas gracias por haber acompañado hasta aquí. Que nunca más te calles ante la injusticia. Te espero en el próximo video.